amigos de Felizmente Jubilados. Nuestro invitado de hoy es el abogado Osvaldo Mondragón. Osvaldo es una persona felizmente jubilada. ¿Hace cuántos años se jubiló, doctor? Hace aproximadamente 8 años. Como profesional, ¿cuál es su historia brevemente? ¿Qué ha hecho usted como profesional? ¿En qué se ocupaba? Bueno, cuando estaba laborando en una empresa, eh, dependiente de esa empresa, trabajé con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como defensor de familia, es decir, como abogado de las familias y especialmente en defensa de la garantía de los derechos de los niños. Usted es abogado, especialista en gerencia social, especialista en derecho de familia y otros títulos que se le reconocen. Sí, pues tuve la fortuna de estudiar esas dos especializaciones en Derecho de Familia, en Gerencia Social y en la actualidad jurídica referente a Derecho de Familia. Hoy queremos hacerle algunas preguntas que nos han llegado a nuestro canal. Entonces, doctor, ¿es bueno darle la herencia a los hijos en vida? Pues si estamos hablando de que es en vida, no podemos hablar de herencias, porque el requisito fundamental para que se dé una herencia es que haya un muerto. Es decir, que la persona que va a donar o que deja los bienes haya fallecido. Mientras tanto, no es herencia. Si es en vida, se podría hablar de una donación del padre o de la madre o del donante a esa persona que le quiere donar o que le quiere ceder esos derechos sobre una propiedad. Entonces, allí no podríamos hablar de herencia. Si un Primero. hijo o una hija viene a mí y me dice, papá, entrégueme lo que me corresponde a mí de lo que usted ha construido, ¿qué puedo decirle yo? Pues allí lo que nosotros que podemos aconsejar es de que esos derechos sobre la propiedad no se deben de ceder en vida. Es decir, no es aconsejable por ninguna forma, por ninguna parte, en ningún momento, de que se cedan los derechos porque el padre o quien hizo el esfuerzo durante toda su vida para conseguir esa propiedad va a quedar sin ningún derecho. Y en algún momento ese hijo o esa hija los pueden sacar a la calle tranquilamente y la persona queda viviendo en la calle o que queda por ahí de posada donde familiares, como sucede muchas veces. Y realmente, ¿por qué? Porque él ya no es propietario de esa casa o de esa finca o de ese vehículo, si se trata, pero realmente en ningún momento es aconsejable. Así como valió la pena hacer el esfuerzo de ese padre o de esa madre de conseguir esa propiedad, pues por lo menos que los hijos hagan el esfuerzo de hacer los derechos de sucesión para que eso tampoco es que sea muy costoso para que ellos, muerto el padre o fallecido el padre o la madre, pues tengan realmente unos derechos. Mientras tanto, no es aconsejable por ningún motivo. Pero ¿existe alguna figura jurídica que me permita a mí como padre apoyar a mi hijo y continuar siendo el propietario del bien? Mm, eh, pues diría que como propietario no puede seguir siendo si le cede los derechos. No puede seguir siendo. Es decir, yo cedo los derechos de propiedad y no podría seguir siendo propietario. Una vez que yo ceda los derechos, ya el propietario, en este caso, por ejemplo, es usted. Lo que yo puedo hacer como padre o como madre para garantizarme algo es el uso. El uso de ese bien, que yo le cedo la propiedad a usted, pero mientras yo esté vivo, no le cedo el uso del bien, el usufructo del bien. Es decir, mientras yo esté vivo, mi madre, mi esposa y yo estemos vivos, usted no puede usufructar o usar el bien, sino que tiene simplemente la propiedad. Eso garantiza por lo menos mínimamente de que usted no va a salir de la propiedad ni que lo van a sacar de la propiedad, como si sucedería si usted le entrega toda la propiedad a esa persona, a ese hijo o a esas hijas. Amigos, entonces nos está quedando claro
qué hacer frente a la situación de herencias con los hijos y ese deseo que a veces tenemos de entregarles lo que hemos construido. Allí, doctor Mondragón, sucede muchas veces que lo que dice usted, el hijo le dice al padre que le ceda los derechos, pero estos derechos, ahí podemos tomar, ese matrimonio tiene, o esa casa tiene dos propietarios que son la esposa y el esposo, o los compañeros que viven hace muchos años juntos. Entonces los dos son propietarios, los dos son los que tendrían que ceder, porque si cede una de las personas solamente la propiedad, no se estaría cediendo toda la casa, sino digamos que la mitad de la casa. Entonces es muy difícil realmente trabajar esa figura y yo aconsejaría que lo trataría con un profesional y no irlo haciendo así pues tranquilamente, que porque el hijo me pidió esa herencia, mal llamada herencia, o esa cesión de los derechos mientras esté en vida, ¿no? Para mí no es aconsejable. Bueno, muchas gracias, abogado, por su recomendación. ¿Qué sucede, abogado, en el caso de que yo tenga un hijo con discapacidad? ¿Esa persona tiene derecho a la pensión? ¿O cómo aseguro yo para que en el supuesto caso de que yo fallezca, mi hijo o hija que está en situación de discapacidad no quede desprotegida? Doctor Gerardo, empecemos por una situación. Consideremos de que esa persona, para la ley, el discapacitado con una discapacidad, vamos a llamarla una discapacidad media o profunda, cualquiera de las dos, que tenga una discapacidad superior al 50% de todas sus capacidades, esa persona nunca será considerada como adulto. Y al no ser considerada como adulto, todavía se tiene de que es una persona dependiente de los padres. Es decir, él, para todas las normas sería considerado como un niño. Al ser un niño es una persona dependiente. Y si es dependiente del padre o es dependiente de la madre, al fallecer uno de esos padres o los dos padres, entonces a ese niño hay que entrar a protegerlo. Por eso le digo, discapacitado mayor de edad o menor de edad, pero que es discapacitado y con su respectivo análisis, con sus respectivos diagnósticos, pero ya es considerado como discapacitado con deficiencia. Ese niño con deficiencia, y niño lo sigo llamando yo porque todavía no logró su adultez, tiene plenos derechos, entre ellos el de recibir la pensión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solicitarla directamente al fondo pensional, directamente, pero con las evidencias de que realmente ese niño o esa persona es discapacitado y que era dependiente de la persona que falleció. Eso es muy importante, hay que demostrar la dependencia y la capacidad mental que tiene y que se considera deficiente o que se considera con discapacidad. Por eso es muy importante de que en vida nosotros a estas personas les hagamos los diagnósticos y que se sigan unos tratamientos realmente y conservar todos esos diagnósticos que me van a garantizar a mí hacia el futuro que se pueda reclamar efectivamente esa discapacidad y lo reemplaza, ¿no? Lo reemplaza totalmente en su pensión. Es decir, eso se llama, en derecho se le llama una pensión sustituta o una sustitución de la pensión, que es igual. O sea que yo como padre que a veces cometo el error de no hacer todos estos procedimientos para que mi hijo que está en situación de discapacidad tenga el derecho, estoy por ignorancia haciendo que mi hijo pueda quedar desprotegido. Claro que sí. Muchas veces el padre de familia o el trabajador, la trabajadora, no llevan sus hijos al que se le haga ese diagnóstico y que se le haga un tratamiento por diferentes circunstancias, pero no los lleva. Entonces, realmente se está cometiendo un grave error
porque se le está negando a ese hijo la posibilidad de que fallecido el padre o fallecida la madre pueda realmente acceder a la pensión sustituta. Bueno, Osvaldo, quiero agradecerle que nos haya dado estas claridades para las personas que deseamos seguir viviendo felizmente jubilados